Buenas tardes, estamos en la clase de textos literarios 3, admitiendo a Daniela. Dani. Dani, ¿me escuchas? Daniela. Sí, profe, ya lo escucho. Muy bien. ¿Y los demás? Creo que aún no se conectan, pero sí, yo creo que ahorita se conectan. ¿Sí te acuerdas que les dejé, verdad? Era la obra de... ¿Cómo? ¿Cómo? Es para calificar. Bueno, sí. Era la... Ay, pero ¿cómo se llama? A ver. A ver, espera. Rabinal H. ¿Sí, verdad? No, pero aparte. Creo que también era lo de... Que les dije que con eso iba a calificar. Sí, espérenme. Creo que la otra... Espérenme. Ya ves. Tú búscale en lo que llegan. Que dijimos que hoy iban a exponer y a calificar. Eran las crónicas y la conquista, algo así de las crónicas y la conquista de México, ¿no? Es correcto. O sea que no lo investigaste. Sí la investigué, profe, pero ahorita la estaba buscando el archivo que había hecho. Ahorita que tuvieron hilo. Filosóficos y ciencias sociales. Exámenes. Eran un examen, era un ensayo y el otro sí era examen normal. Preguntas. Y creo también, sí, y lo de un proyecto de un videoclip. Muy bien. ¿Y los demás sí estuvieron en clase? Sí, profe, sí. Porque no hay Naiden. Y ahorita se conectan. No sé Bueno, si quieres. si no ahorita No sé si si no, quieras. ahorita les mando mensaje. No, ¿Mande? ahí déjalos. No sé si quieras empezar. Sí. ¿Con cuál? ¿Con la primera de Rabinal? Hey, ¿Sí? sí, Ahí va, sí. El Rabinal H es una obra literaria representativa de la cultura maya prehispánica. Fue declarada obra maestra de tradición oral e intangible de la humanidad en el 2005 por la UNESCO, siendo inscrita en 2008 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Rabinal H se enmarca en las luchas internas que protagonizaron los quiches y los Rabinales en aproximadamente 800 años. Así es. Y aquí dice, a Rabinal se llega por una serpiente carretera por la culmina casi 5 horas del trayecto de la ciudad de Guatemala. Ay. Pues a mí me sale, la historia. El nombre original maya es Rabinal H, que significa danza del tambor. Es un drama dinástico y un ejemplo raro de las tradiciones prehispánicas, en el que se mezclan mitos del origen del pueblo quechí y las relaciones políticas sociales del pueblo rabinal. Este drama sobrevivió en clandestinidad desde 1625 hasta 1856, hasta que el sacerdote francés Charles Henry Brossen de Bourgogne lo tradujo según la narración de H. de Bartolo Cis. ¿Le sigo, profe? Ahorita sigo en lo que Laura se conecta y nos platica lo que investigó. Sí, las tres obras, Bueno. las tres grandes obras literarias de los mayas fueron los que ya habíamos visto.
la clase pasada, ¿se acuerdan del Popol Vuh y el Chilam Balam? Dijimos que Sí. el Popol Vuh es como la Biblia maya en la que se habla de la creación del hombre por parte de los dioses con la planta divina que era el maíz, ya que alimentaba a los pueblos de lo que se llama hoy Mesoamérica. Y es un libro, el Popol Vuh, de carácter religioso, donde hablan los dioses, los hombres, y tiene mucha semejanza con la Biblia por los conquistadores que quisieron hacer una como, se llama sincretismo, cuando se relacionan dos culturas, en este caso religiosas, diferentes. Y el otro dijimos que era el Chilam Balam, una obra que trata de astronomía, de medicina, de historia. Y nos faltaba el Rabinal Achí, que es una obra de teatro que narra las guerras que hubo entre los mayas, entre distintos bandos, y es considerada la única obra de teatro de prehispania, o sea, antes de la llegada de los españoles. ¿Qué opinas de Laura? Como que quiere participar. ¿La escuchamos, no? ¿O no le calificamos? Sí, profe, hay que escucharla. Dele chanza. Ya estoy listo. A la hora que ella quiera. Hola, profe. Hola. Se está preguntando, ¿qué están viendo? ¿Verdad que sí? Algo así. Les dije que iban a investigar para que expusieran hoy lo relativo a las crónicas y la conquista de México y que con eso íbamos a calificar sus participaciones. No sé qué opinen. No lo hice, no investigué, sí investigué. Déjeme leer, no quiero leer. Adelante. Sobre la conquista de México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y las crónicas. Nada más, Dani, termina el Rabinal Achí si tienes algo, ¿no? Que no quede inconcluso. Ay. Si tienes algo más. ¿Yo, profe? Sí, si tienes algo más del ¿Yo? Rabinal, Ah, sí, para que no quede inconcluso. Sí. Espérame. Sí. El Rabinal H se enmarca en las luchas internas que protagonizaron los quiches y los Rabinal hace aproximadamente 800 años. Estos y otros grupos, todos origen mayas, pretendían hacerse en el control del territorio guatemalteco, sin imaginarse que años después serían sometidos por el otro imperio llegado de Europa, el Quiche H. Con sus tropas destruyó 4 poblaciones rabinel y obligó a sus habitantes a pagar tributos. Después de batallar días enteros, el rey Quiche es capturado y llevado al palacio de Hoptop para ser juzgado. Al cautivo se le permite ir y despedirse de su pueblo. Antes de su ejecución, se le concede bailar al ritmo del tún con la princesa del Rabinal y disfrutar las bebidas reales. Hoy, 500 años después, los Rabinel creen que los espíritus de los guerreros muertos en esa batalla que habitan en los montes circundantes en este presente también la danza. Correcto. Esa es la otra obra, dijimos, de los mayas. Una obra de teatro que combina la danza, el baile y la actuación. Y simple y sencillamente narra las guerras que sufrieron ellos, o que vivieron más bien, entre pueblos que luchaban por territorios. Un territorio rico en suelo, vegetación y modo de vida. Y con eso concluimos la literatura maya y ahorita se adentran, ahora sí, en las crónicas y la conquista de México, que es el tema que sigue. Y escucho.
Ando buscando un Yo ya libro. tengo de la conquista de México. ¿El qué? La conquista de México. ¿Escuchamos? Dice así. Dice, la conquista de México o el imperio, un proceso Dani, ¿escuchas? indígenas. Sí, profe, sí escucho. Ah, es que no sé si... A ver, Laura, como que se fue la onda. Creo que se le corta a lo mejor el internet, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que también me quedé... A ver si ahorita se conecta. Bueno, las crónicas, junto con... Ya, ¿Ya? Anda gravecilla. Las Ay, crónicas, no sé, ¿no me escuchó? como que se cortó. A ver, intenta. Lo leo. Va. Y la conquista de México o el Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos hasta la caída de Tenochtitlán a manos de... Algo le pa, algo le pa, algo le pasa a esta Laura. Axi, Dani. Sí, profe. Yo creo que se le va el internet. Lo que pasa es que me quiere dar la explicación en abonos. Ya me entregó la primera parte. Ah, segundo intento. Fallido. No, ahí va. ¿Estás batallando, Laura? Pues Creo que sí. bien, pero no sé qué sea. A ver. Oye, Dani y Chris, ¿estuvo con ustedes? Ya se va a conectar, profe. Y este amigo Mario, ¿cómo? Creo que Mario no. ¿No estuvo ahorita con ustedes? No. Que Ah, estuvo fue Jesús. ahí viene ya Chris. A ver, Dani, no sé si tengas algo mientras Laura se ubica y llega Chris. Sí, profe. A ver, Ahí voy. con eso de que no está Chris. Dice, entre las crónicas se refiere al choque que ocurrió de 1519 a 1521 entre el mundo indio y el mundo español, gracias a las exploraciones de Hernández de Córdoba y Grijalva, que llevaron a Cuba noticias de una tierra extensa y rica en oro. La expedición al mando de Hernán Cortés conquistó el imperio indígena Cualhua Mexica o Sí. azteca, que luego se llamó México, cuyo señor era Moctezuma y más tarde dominó otros señoríos del actual territorio mexicano. Los indígenas de estas tierras, tras los titubocos y las fintas iniciales ante lo desconocido, opusieron a los invasores una resistencia organizada, tenaz y heroica para defender su libertad. Heroica. ¿Sí digo? Ey. Sí, sí, sí. Heroica. Y al fin fueron aniquilados por su superioridad de los armamentos y la astucia del pequeño ejército de los españoles, aprovechando las enemistades que existían entre los pueblos nativos. Cortés logró
la alianza de considerables ejércitos indígenas, quienes bajo el mando español fueron los verdaderos autores de la destrucción del poderío azteca. Exacto. ¿Le sigo? A ver, un lapsus. Con eso de que Cristina no vino, pues a ver qué hacemos con ella. Crónica es un género literario, ahorita se usa mucho en el mundo periodístico, viene de cronos, tiempo, una relación con una secuencia de tiempo que se va dando, con un lapso, y ya lo habíamos señalado, los códices y las crónicas son los dos pilares que se investigaron para estructurar la historia de México. Por eso son importantes las crónicas. Son escritos que dejaron en primera instancia Cristóbal Colón con su diario de viaje. Es como una bitácora, un registro de lo que va aconteciendo durante el viaje. Quedó ahí como oficialmente, digamos, como primer crónica del mundo hispanoamericano. Después vienen otras como las cartas de relación que escribe Hernán Cortés al rey de España, donde le da fe de lo que ve, lo que oye y lo que vive en un mundo fascinante, nuevo, intrigante y maravilloso como lo fue lo que sería después llamado Nueva España. Una cultura súper archicontra distinta al mundo europeo, absolutamente en todos los sentidos, religioso, político, lingüístico, filosófico, etcétera. Quedaron fascinados los europeos con el modo de vida y costumbres de nuestros pueblos y aparte también la fauna, la flora que no se conocía en Europa. Todo eso son el mundo de las crónicas que las complementan después los frailes y los nuevos cristianos indígenas que se convierten a la fe católica y escriben lo que se acordaban, lo que les decían sus abuelos, papás, acerca de sus costumbres. Y es así como formulamos la historia de México. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué dice? Aquí con Cris, que no quiere entrar a clase. Poniendo ahora sí que atención a lo que usted dice y realmente... Ay, maestro. Perdón, Mario. Estaba yo escuchando pues ese comentario y realmente estuve yo la semana dando una leída. Ajá. Es muy extenso, pero al final, ahora sí, como usted dice, realmente, pues, Moctezuma y los otros emperadores en aquella época realmente, pues trataron de poder tener una, bueno, hasta cierto punto, pues una relación, pero pues al final tuvieron la necesidad de, ahora sí como dicen, de, vaya, obligados por la situación a doblar las manos para que en un momento dado evitar cualquier tipo de conflicto y situación que realmente pues se generó pues muchas guerras y mucha violencia, claro, porque en un momento dado Hernán Cortés, como usted dice, quedó maravillado de tanta riqueza que había, que pues cometieron, ahora sí como dicen, vaya, los indios de aquella época cometieron el error de querer quedar bien o ser muy atentos, muy amables y hacer regalos, pero nunca pensaron que la situación se les volteara, porque en un momento dado vieron tanta riqueza en todos los aspectos que pues, los españoles ahora sí que dijeron, de aquí somos y pues vamos a ver qué tanto más sacamos, pues desgraciadamente ahora sí que pues fue el acabose, ¿no? Ellos tenían buenas intenciones, pero los españoles ahora sí que aprovecharon esa situación de falta de conocimiento o o falta de entendimiento de esa situación y pues ahora sí que acabaron los españoles con eso y desgraciadamente llegan los españoles, imponen una ley y un orden, por ejemplo, religioso, político, que ocasionó todas estas situaciones y pues
realmente, pues éramos unos indios, bueno, se puede decir en esa forma, éramos un tipo de raza, pues, muy noble, muy trabajadora, muy sencilla en todos los aspectos, y vaya, realmente lo que era el oro y otras joyas en aquel tiempo no eran, bueno, no lo consideraban tan rico como los españoles cuando llegaron. Sí, sí, incluso hasta los, sí, gracias, incluso hasta los indígenas se burlaban de la codicia de los españoles al ver el oro que estaba ahí como un algo más en la escenografía azteca, lo veían ellos como una cosa más y la codicia que despertaba en los españoles. Tan de aquí somos, dijo Cortés, que acuérdense que mandó quemar las naves para que nadie se fuera. Y no, 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 nada, aquí nos quedamos. Y quemaron las naves y se quedaron a conquistar. ¿Sí se escucha o Sí, no? sí, sí, sí. Incluso, incluso bueno, aquí el problema fue que lo confundieron con el dios Quetzalcóatl. Ujú, Y lamentablemente la creencia duró mucho tiempo y Cortés se da cuenta de ello y aprovecha la situación, ¿no? Aparte tenía una gran aliada, la Malintzin, que sabía maya, náhuatl y español. Por consiguiente, le traducía las emboscadas futuras, los planes contra ellos, y eso permitía que los españoles se adelantaran a la defensa y al ataque. Aparte, los tlaxcaltecas se les unen y eran cientos y cientos que odiaban a los aztecas por su dominio férreo que ejercían sobre los pueblos que conquistaban. Exigían el tributo y agarraban prisioneros y a sacrificarlos. Entonces tenían muchos enemigos los aztecas y ujú. vieron la coyuntura con los españoles y vámonos contra ellos, ¿no? No Sí, sé. o sea, aprovecharon esa oportunidad para poder, vaya, decirse vulgarmente, desquitarse, ¿no? Entonces, Sí, se sí, unieron a sí. los españoles y con eso fue una alianza que realmente cuando entraron a Tenochtitlan, pues fue, pues, una guerra sangrienta porque, pues, ahora sí que sí, quisieron desquitarse y dice, bueno, pues con el apoyo de los españoles vamos sobre ellos. Entonces, pues sí, Claro. fue una situación. Y vaya, que realmente, pues Tenochtitlan era una ciudad, pues, monumental en todos los aspectos, ¿no? Unas construcciones impresionantes y Sí, un nivel, social que decía uno, pues, estaban muy, muy adelantados a su época. incluso tenían más habitantes que varias ciudades europeas, ya de fama. Era tal la concentración, junto con Teotihuacán, que superaba a muchas ciudades ya avanzadas en la Europa de aquellos días. Así de fácil. Creo que sí, creo que eran como 20,000 o Un eran promedio 200,000, no me acuerdo. en aquellos días. Por ahí, ahora sí que, ujú, ujú, no recuerdo la cifra, pero sí, no sé si eran 20,000 o eran 200,000, o sea, en ese tiempo, pues Ajá. era un mundo de gente, Sí, sí, sí. claro. Y pues, te digo, se quedan maravillados de ver pues tantas construcciones, tanto oro, tantas cosas que dice uno, pues le digo, están muy avanzados para su época. Exactamente. A ver, Cris, no te escondas, platícanos algo. Estamos en la sesión de espiritismo. Aparécete. Laura, no sé si ya superó el problema con el micrófono. Cris, ahí Y en anda. la- Sí, aquí estoy, profe. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Ajá. Sí, yo investigué de la noche triste. Sí, está bien. Pues para nosotros sí, para él no, porque se lo sonaron. A ver, La noche, sí. La noche triste es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxtecas a manos del ejército mexica. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, último día del mes de Tecuihuitzintli.
a las afueras de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército entraron en la capital del Imperio Azteca, México, Tenochtitlán. El emperador Moctezuma II, rodeado de la nobleza mexica, lo esperaba. Cortés bajó de su caballo para abrazar al señor de los mexicas, pero Cacamatzin, señor de Texcoco, y Cuitláhuac, señor de señor de Ixtapalapa, lo impidieron, ya que el soberano mexica era intocable, mientras Cortés se quitó un collar de margaritas y lo puso en el cuello de Moctezuma II. Entre los príncipes aztecas, después de engalanar a Cortés con flores, le colgaron un collar de caracoles del que pendían camarones de oro. Después del recibimiento, Cortés fue hospedado en el palacio de Axayacatl, Axayacatl. situado, situado en el centro de la isla ciudad, donde hoy se ubica un edificio del Nacional Monte de Piedad. Es Así es. decir, al costado poniente de la Catedral Metropolitana. Una vez instalados, se habían negado a que erigieran en el templo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Resolvieron levantarla en su alojamiento con el previo permiso del emperador. Sí, sí. A ver, Dani, digo, Cris, espérame un segundillo, gracias. Los caballos. Aquí no se conocían y causaron espanto y horror a los mexicas. Y por otro lado, dice Bernal Díaz del Castillo que los indios creían que caballo y jinete eran lo mismo. Si moría el jinete, moría el caballo y viceversa. Y que los españoles no podían, creían, otro punto en contra, creían que los españoles eran dioses y por lo tanto no morían. Entonces, por eso también tenían temor pelear contra ellos. Se declaraban literalmente vencidos. Hasta que un día por ahí vieron que un español estaba herido y sufriendo y que por fin muere. Dijeron, estos cuates también sí se mueren. Vamos a darle. Y gira la historia totalmente a raíz de ese descubrimiento que hicieron en que los españoles sí sufrían y morían finalmente. Y se tornó la batalla más sangrienta, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las crónicas, dijimos que todo esto lo conocemos gracias a los escritos que dejaron soldados, misioneros, indígenas que se convirtieron al catolicismo y registraron las historias, usos y costumbres de su pueblo. Y algunas de ellas son, por ejemplo, ya dijimos, la primera fue el diario de viaje de Cristóbal Colón. Es una bitácora que utilizan los almirantes, los capitanes, en un recorrido en donde anotan incidentes y demás. Y luego Bernal Díaz del Castillo fue un soldado que peleó al lado de Hernán Cortés. Y ya en su vejez le da coraje que otros autores hablen de la conquista y que nunca estuvieron ni participaron. Por eso le pone a su obra la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ya en la vejez en Guatemala, cuando Guatemala pertenecía a México, escribe esa obra monumental. Está bellísima por todo el contenido que podemos conocer. Y luego ya viene a México un grupo que le llamaron el grupo de los 12. Eran frailes de la Orden de San Francisco de Asís, franciscanos, que conquistaron a los indígenas por la pobreza y la humildad, lo contrario a los primeros saqueadores españoles. Acuérdense que con Cristóbal Colón y Cortés venían salteadores, exprisioneros, aventureros, vagabundos, gente que no tenía nada que perder y absolutamente todo que ganar.
Entonces llegan y ven toda la maravilla que hay aquí. Esclavizaron, violaron, robaron, saquearon y quién sabe qué tantas cosas más. Y llegan los frailes como contrapeso para predicar la pobreza, el amor, la humanidad, el humanismo. Y los indios los querían mucho. Tanto así que aprendieron español con los frailes sin necesidad de ir a la escuela, así de viva voz, platicando. Y eso permitió que los frailes registraran en sus libros las crónicas que conocemos. Muy bien, ¿qué más tienen en su aporte? Pueden leer y comentar. ¿Laura anda fuera de órbita o qué? ¿Mande, profe? No digo, Laura, ¿anda fuera de conexión o qué? Dani, ¿qué tienes de las crónicas? Ahí voy, ¿eh? Sí. Dice, los testimonios que conquistaron y conquistados se escribieron o pintaron en el siglo XVI, ¿verdad? Sí. Acerca de estos acontecimientos constituyen las crónicas de la conquista de México. Los primeros querían dejar la constancia de la magnitud de su hazaña, de las penalidades y hambres que padecían para sobrevivir en tierras desconocidas, fiados solo en una audacia y en su pasmosa capacidad de adaptación y resistencia, de su temor ante su pequeñez de su ejército frente a millares de soldados indios que los atacaban, y su terror ante la amenaza de ser cogidos vivos y sacrificados en las pirámides, y al mismo tiempo de cómo, guiados por Cortés, lograron sojuzgar a los pueblos poderosos con una cultura avanzada. Sus narraciones están llenas de admiración por la organización política y social de los pueblos del altiplano, que habían conquistado grandes ciudades como refinamientos e instituciones desconocidas para los españoles, que tenían sistemas de escritura, de numeración y de cronología, de los que constancian los libros pintados llamados códices, que poseían riqueza en oro y piedras preciosas admirablemente labradas y que disponían de ejércitos bien organizados, abastecidos y valerosos, por lo que solo contaban con armas primitivas. ¿Le sigo, profe? A ver, un lapso. Sí, armas primitivas no se comparaban con las armas que traían los españoles. Aquí utilizaban mucho la honda, una piedra y las lanzaban. Era un arma predilecta, escudo y como una especie de macanas, que pues no se comparaban con las armas que traían los españoles. Los españoles traían armadura, los españoles traían caballos para alejarse rápidamente del ataque, traían arcabuces, que eran los primeros fusiles, traían espadas de hierro. Entonces, pues en teoría el armamento era superior de los españoles, pero había otra cosa, las estrategias militares que utilizaron. Acuérdense que en Europa, en la Edad Media y Renacimiento, fue de guerras constantes de un pueblo a otro, de un reino a otro, y esto hacía que se mejoraran las tácticas y estrategias militares. Entonces, en ese sentido, también tenían mucha ventaja en la aplicación de estas estrategias en una batalla, y lo lograron. Aparte, aquí, lo que dijiste, que tenían mucho miedo de que los agarraran los aztecas. Acuérdense que los aztecas comían carne humana, sacrificaban a los prisioneros en el Teocalli, ahí lo que es hoy el centro histórico, las pirámides, y se los comían, le arrancaban el corazón a los prisioneros, lo ofrendaban a Huitzilopochtli, destazaban el cuerpo, lo repartían entre la gente y entre ellos, y atáscate que hay lodo. Es más,
En Tlatelolco, en el Tianguis, ya desde entonces se llama así, había corrales donde se vendían seres humanos, como si fueran gallinas, patos. Los tenían ahí en un corral y llegaba la gente y los compraba para dos cosas, para esclavos o para comérselos. Entonces los españoles tenían un miedo terrible que los apresaran porque sabían que los iban a comer bien sabroso. ¿No es así, Mario? Sí, profesor, de hecho, ese era su mayor temor, ¿no? Realmente porque, pues, veían ese tipo de, bueno, de situaciones sanguinarias y como decían los españoles, o sea, no les quedaba mucho gusto de No, acercarse a todo eso. me van a comer. Sí, no, sí, pero pues es que realmente no se conocía, bueno, la cultura de aquellos sí, bueno, en aquel tiempo no se conocía todo lo que ahora, ¿verdad? No, Entonces, para ellos era normal, claro, o sea, como cualquier, digo, como cualquier animal que usted dice, bueno, no sé, una gallina, sí, sí. no sé, una vaca, algo, sí, ajá. Entonces, para ellos era normal decir, bueno, pues lo mismo da una cosa que otra y pues bueno. Pero para los españoles decían, óigame, no. Claro, y aparte eran cuerpos ofrendados a los dioses, o sea, eran algo especial. De hecho, había voluntarios, en los aztecas. Había gente que se ofrecía voluntariamente a ser sacrificado, porque para ellos era un honor morir para alimentar a los dioses. Le daban un año antes de morir de vida, pero que le diera vuelo a la carlanga al voluntario. Mujeres, menos vino, aquí estaba prohibidísimo, comida, de lo que fuera. Un año le daba vuelo. Una vez cumplido, ven acá, viene el sacrificio. Pero lo hacían con gusto porque ellos creían que iban derecho a lo que hoy en el mundo católico llamamos cielo. Es decir, una ofrenda agradable a sus dioses y morían contentos, ¿no? Así como los árabes que cuando mueren en una guerra dicen que es la muerte máxima, lo mejor, porque van derechito al reino de Alá, donde los esperan, ¿sabe cuántas mujeres con alimento súper refinado? ¿Por qué creen que hay muchos suicidas en esta cuestión árabe? Porque tienen otra creencia muy distinta a la nuestra. Muy bien, Chris, ¿qué más ibas a decir? Mm, Que ya tienes hambre. profe, ya. No, es que no, ya acabé. Ya ¿A acabó. poco sí, ¿verdad? Tenía el micrófono prendido. Sí, todo se oía. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, Esas precauciones, Chris. no. Y Laura, ya no supimos de ella. Laura, ¿estás ahí? Aquí Laura. estoy. ¿Sí me escuchó? Sí, pero cuando hablaste, no, y no sé si tengas algo ahí a la mano. Am, Dani tiene como 3 libros ahí para comentar. Maxi, Dani. Profe, estoy bien preparada. No, menos para el COVID. Bueno, en lo que No, hay, profe, para el COVID no. Sí, oiga, profesor, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los cenotes, ya ve que hubo cenotes sagrados sí, sí. en Yucatán y toda esa zona. Ajá. ¿También formaba parte de aquella época o tenían otro pensar? No, también tenían, nada más que ellos vivían acá para el sureste. eh, los cenotes sagrados eran lugares que conectaban con las profundidades acuáticas. Entonces, los mayas, como eran muy mensos para sembrar, así como eran bien buenos para la astronomía y otras cosas, cuando cultivaban,
quemaban el pasto y ya lo volvían inservible, lo erosionaban. Y cuando había sequías, pues se complementaba esto con el hambre. Entonces, para tener contentos a los dioses o al dios del agua, al dios submarino, cada cierta época le ofrecían princesas, no damas jóvenes, que las ataviaban con su, con oro, sus aretes, anillos, pulseras, etcétera. Y en una ceremonia determinada las arrojaban hacia el fondo. Y también ellas se sentían bien, se sentían elegidas, se sentían lo máximo porque habían dado su vida al dios subterráneo de las aguas para que lloviera y que no inundara sus sembradíos. Ustedes han visto que ya sufren mucho, ¿no? De estas, acuérdense hace poquito, los huracanes, cómo les fue, no sé si vieron noticias o han visto de las inundaciones que siempre se dan allá en el sureste. Aun cuando llueva normal, gran parte de las ciudades se inundan. Entonces siempre tuvieron ese problema. Y los mayas lo atribuían a la ira, al enojo de los dioses acuáticos. Y en el cenote sagrado les ofrendaban jóvenes muy ataviadas que tenían como intención calmarlo y que no hubiese esos problemas. Sí, fue de la misma época, nada más que ellos acá en el sureste, lo que es Yucatán, Guatemala, Honduras, Mérida. así es, Belice, etcétera, ¿no? Pero sí, Ajá. sí era paralela a la historia de los aztecas. ¿Qué más, Dani? Tú que tienes como para 3 libros. ¿Sobre de qué, profe? ¿De la conquista? Conquista, crónicas. A ver. También hubo maridaje entre indígenas y gente de la realeza, ¿no? Por ejemplo, hay un inca, Garcilaso de la Vega, en el Perú, los incas, su mamá era una princesa de la cultura inca, de este cronista, y el papá era un soldado español, creo que era un capitán. Entonces se casa con una princesa inca y también se dieron ese tipo de relaciones matrimoniales. Y de ahí nace también un cronista, sacerdote después, Garcilaso de la Vega, que escribió una obra que se llama Comentarios Reales, donde describe cómo era la cultura inca de su madre. Y les digo, gracias a esas obras conocemos cómo estaba estructurada la sociedad en aquellos días. Muy bien, yo estoy haciendo una calificación sumativa. Sumativa es lo que oigo, veo, escucho, participan y ya les califico. Así es que con esto les voy a poner sus calificaciones porque Zoom ya me está diciendo que tengo menos de 1 minuto. La conclusión es sencilla. En la América prehispánica hubo 3 grandes culturas, mayas, aztecas e incas. Las 3 culturas florecieron con gran intensidad hasta que llegan los españoles y cambian totalmente la forma de vida y de pensar de nuestros pueblos. Entonces, con eso terminamos primer parcial. No se preocupen en su calificación, todo funciona bien, todo bien. Y se siente bien feo cuando me saca Zoom. Sí, está uno. Así es que nos vemos. Bye, profe. Bonito Adiós, fin de Cris. semana. Bye. Gracias.